Vivimos en la sociedad llamada generación de cristal, en la que tienes que cuidar con pinzas cada palabra que vayas a decir, no vaya a ser que alguien se ofenda. La hipersensibilidad es algo de lo más común a día de hoy y créeme que yo he pasado también por ahí, creo que no al nivel en el que estamos a día de hoy, pero sí que era una persona que era hiper susceptible a cualquier comentario que una persona externa me pueda hacer o incluso que haga y que yo me lo tome como algo personal. Por lo cual sé muy bien de lo que te estoy hablando, pero créeme que ser hipersensible no te aporta absolutamente nada bueno y que en cambio te aporta muchísimas cosas negativas como es la frustración y el sufrimiento constante. Entonces en este vídeo te voy a compartir lo que a mí me sirvió para realmente dejar de ser hipersensible y empezar a construir una fortaleza mental que me permita ser dueña de mis propias emociones y que no me afecten absolutamente nada de lo que pasa en mi exterior. Creo que es muy común a día de hoy ver un montón de contenido acerca de qué hacer si eres hipersensible, cómo hacer que los demás te respeten, cómo hacer que los demás no te digan cosas malas para que tú no te sientas mal. O sea, hay muchísimo contenido acerca de qué hacer cuando ya estás en la mierda, pero realmente no hay nada de prevención de qué es lo que puedes hacer para no entrar en este estado en el que ya estás en la mierda. Y muchas veces te meten en la cabeza que si muchas cosas te afectan pues es porque eres hipersensible y ya te meten en una categoría, que si sientes ese tipo de cosas es porque tienes que ir a terapia, porque no estás bien. Y yo aquí te vengo a proponer lo que realmente a mí me sirvió después de haber ido a mucha terapia, a muchos coaches y haber hecho millones de cosas para dejar de sentirme afectada y ser tan susceptible a absolutamente todo. Y créeme que este cambio va a ser en un segundo en el que simplemente entiendas justo lo que te voy a comentar ahora, porque realmente el problema de la hipersensibilidad creo que es bastante serio, porque a día de hoy es realmente uno de los mayores problemas, que es que la gente sufre demasiado por cualquier cosa que ve fuera o que escucha fuera y no vive su propia vida y no tiene el control sobre aquellas cosas que realmente les afectan. Y más allá de eso, una vez que les afecten, no tienen la inteligencia emocional suficiente para poder sobrellevar esa emoción y poder salir de ahí de una manera asertiva o correcta y que puedan seguir el camino de su vida, sino que se quedan ahí y se mantienen en el famoso estado tan común llamado el victimismo. Porque estos mensajes también de tienes que escuchar lo que sientes, escucha cómo te encuentras, etcétera, etcétera, que ahora entraré más en detalle acerca de ello y cuál es mi opinión. No te dicen que una cosa es sentir lo que sientes y otra cosa es no cuestionar lo que sientes, porque probablemente tú hayas estado en un estado de victimismo y nunca te has parado a pensar de ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué estoy en el victimismo? ¿Para qué me sirve? ¿Realmente es tan grave esto que me está pasando? ¿Cómo afecta el hecho de que estoy así a las decisiones que estoy tomando, que estoy dejando de tomar en mi vida? Entonces estas preguntas que para mí a día de hoy son muy básicas, cuando yo me encuentro en esta situación pues me pregunto estas cosas para saber qué es lo que realmente me aporta estar en esa situación y si no me aporta tomar responsabilidad y tener la fortaleza mental suficiente para salir de ahí. Para la mayoría de las personas no son tan comunes y que realmente lo único que hacen es mantenerse ahí porque su sistema de creencias está hecho para pensar que realmente son víctimas y que la única opción que tienen es realmente mantenerse en esa situación porque es la única opción que existe. Y vuelvo a repetir que lo entiendo porque yo he estado ahí muchísimo tiempo hasta que realmente entendí que tú controlas exactamente las emociones que sientes, que tú controlas exactamente las cosas que te ponen triste porque tú eres la persona que le da el significado a aquellas cosas que pasan. Todo está en el significado que tú le das a las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo que escuché hace muchísimo tiempo y es que si ahora mismo viene una persona y te insulta, probablemente te lo tomes súper mal y hay muchas personas que entran en toda la fase del victimismo y que se encuentran hiper mal y que pueden estar días deprimidos porque una persona externa que probablemente ni siquiera conozcas te ha insultado. Pero ¿qué pasaría si ahora viene una persona, un chino, a insultarte en su idioma, el cual tú no entiendes y también te insulta? Que probablemente te des media vuelta y te vayas porque no te afecta absolutamente nada, porque el significado que tú le das es que no has entendido nada y no le das un significado negativo. Entonces no es realmente lo que los demás te dicen, es el significado que tú le das a las cosas que los demás te dicen. Y no es solo con las palabras que te dicen otras personas, sino con cualquier acto que pueda pasar. Entonces creo que yo comparto mucho el mensaje de que tú realmente tienes que responsabilizarte y el primer paso es aceptar de que nadie te hace nada, que nadie te dice nada, sino que todo es cómo tú interpretas eso y las heridas que tú tienes que hacen que esas palabras realmente te afecten. Pero antes de que te afecten, tienen que pasar por tu sistema de creencias y tu sistema de interpretación que hacen que eso te afecte más de la cuenta. Y el problema es que tenemos un sistema de creencias con el cual tendemos a poner muy fácil el sentirnos mal y muy difícil el sentirnos bien. Es decir, las cosas que nos hacen sentir mal las ponemos muy fáciles, ¿no? Con cualquier persona que diga tal cosa, con cualquier cosa que vemos en las noticias, cualquier putadilla que me pueda pasar en el día a día. Eso ya lo consideramos como algo que es válido para empezar a sentirnos mal. Pero en cambio, si nos paramos a analizar y te pregunto cuáles son aquellas cosas que te hacen sentir bien, seguramente me digas cosas que están un poco más lejos de todas aquellas cosas que te hacen sentir mal. Por ejemplo, que estar con mis amigos, irme de vacaciones, tener dinero. O sea, ponemos el estándar de aquellas cosas que nos hacen sentir bien muy lejos de nuestro alcance y que no son cosas cotidianas, pequeñas que te puedan pasar, pero en cambio aquellas cosas que tú interpretas
interpretas como suficientes o que tienen el potencial suficiente para que tú te sientas mal, los pones mucho más en los hechos cotidianos. Entonces ahí está nuestro sistema de creencias, y con lo que voy a todo esto es que tú puedes empezar a darte cuenta de estas neuroasociaciones que tú tienes, o a qué cosas tú le das el poder para realmente encontrarte mal, para darle la vuelta a eso y que ya no interpretes, o que por lo menos ese tipo de cosas que pasen que tú puedas considerar como negativas, no les des el poder de que realmente generen una emoción tan negativa en ti, que te hagan sensibilizarte y por consecuencia de la sensibilización entres en un estado de victimismo y que lo consideres un problema y un drama y toda la depresión que la gente se crea por un simple hecho, que si luego te paras a analizar el detonante de por qué realmente ha pasado todo eso y te encuentras tan mal, que a lo mejor has estado un día entero dándole 1000 vueltas a la cabeza, estando súper mal, con una vibración súper baja, te paras a pensar el por qué y es una tontería que ha hecho una persona externa que ni siquiera conoces, que te da absolutamente igual, que la persona ya no se acuerda ni de ti y tú estás haciendo todo un bucle de pensamientos por algo que no vale la pena. Entonces entender este tipo de cosas, de que tenemos neuroasociaciones con las que nosotros relacionamos las cosas y que ponemos muy fácil el hecho de sentirnos mal y muy difícil el hecho de sentirnos bien, nos permite darle una vuelta y realmente darnos cuenta de qué cosas estamos haciendo en nuestra mente, qué cosas relacionamos con qué, y desde ahí poder tomar el control de cómo realmente nos sentimos. Y muchas veces nos pensamos que las personas que no sufren tanto como nosotros, porque yo era una de esas personas, es porque son privilegiadas, es porque no tienen problemas, es porque son más fuertes, es por lo que sea, que evidentemente sí son más fuertes, pero no es porque tengan una vida más sencilla, es simplemente porque tienen un sistema de creencias o porque interpretan la realidad de otra manera. Y algo que tenemos que entender constantemente es que probablemente las cosas que te estén afectando a día de hoy no van a desaparecer el día de mañana, no vaya a ser que sea algo ultra grave que tú puedas tener el control de cambiarlo. Si no te gusta una realidad que estás viviendo, intenta hacer todo lo posible para poder salir de ahí, tomar otro camino. Pero si son pequeñas cosas que te están afectando demasiado, realmente ten conciencia de que tú tienes el control de qué hacer con eso y que realmente no te afecte. Y dicho esto, voy a decir algo muy importante, porque muchas veces se malinterpreta el hecho de que no te afecte nada externo a un debate que está pasando mucho en redes sociales y que me preguntan a menudo, que es ¿qué tengo que hacer cuando escucho constantemente los dos bandos diferentes de unas personas que te dicen tienes que oprimir y no escuchar tus emociones para conseguir ciertos objetivos, y las personas que constantemente te dicen la importancia que tiene de escucharte, de estar calmada, de analízate, cuestiónate, siente la emoción, analiza la emoción, ponle color, ojos, cara a tu emoción, analízala, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en esta situación? ¿A qué tipo de personas tenemos que escuchar? Si hay una cosa que quiero realmente compartirte en este canal de YouTube, impregnarte y que empieces a implementar desde ya, es que empiezas a cuestionarte, a analizar y a pensar inteligente y no hacer únicamente lo que otras personas te dicen. Porque hay personas que hacen o una cosa u otra, pero las consecuencias de no escuchar a tus emociones y oprimirlas puede desencadenar en enfermedades físicas, en ansiedad, en estrés y un sinfín de cosas que no son para nada positivas. Pero las consecuencias de estar constantemente escuchando tus emociones y dejándote llevar por ellas te llevan a vivir una vida básicamente de mierda y tomando decisiones que están muy desalineadas con los objetivos que tú probablemente tengas. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que empezar a entender es que cada cosa tiene su tiempo y que todo depende siempre del uso que se le haga a cada cosa y el objetivo que nosotros tengamos. Por eso siempre digo que es muy importante la autoconciencia, la fortaleza mental de salirte de ti, analizar la situación en la que estás y qué cosa te conviene en ese momento en el que estás. Yo no creo nada en los consejos que son para todo el mundo y en todas las situaciones. Todo depende siempre de tu caso particular, cuál es el objetivo que tú tienes y cuáles son los principios o las tareas que tú tienes que seguir para llegar a ese objetivo que tú tengas. Cualquiera que sea, no tiene que ser un objetivo tangible, puede ser el objetivo de sentirme bien. Entonces, si tú estás en un momento en el que te ha dado un bajón porque ha pasado X cosa por la mañana y tienes todo el día por delante y tienes 1000 millones de cosas que hacer, ¿qué opción te conviene más? Pues te conviene alejar tus emociones, sacar la fortaleza mental, tener un dominio sobre ti, dejar eso a un lado y realmente seguir tu plan y tomar esas decisiones que sabes que te van a llevar a ese objetivo que tú tenías. Pero ser consciente que si has dejado esa emoción ahí aparcada para seguir con tu día a día y tomar esas decisiones que estén alineadas con tus objetivos, no es para oprimirle esa emoción, sino para mirarla, pero en el momento en el que tú decidas. Es decir, yo soy muy partidaria de que hay que tener un tiempo intencional para hacer un trabajo emocional, para analizar tus emociones, para analizar el por qué sientes eso, qué pensamiento o qué creencia te ha hecho sentir esa emoción, canalizarla, gestionarla y hacer todo lo que sea necesario. Pero la diferencia está en el tiempo en el que tú tengas el control sobre ti y que no te dejes llevar por tus emociones. Para mí eso es la clave realmente y el poder de la inteligencia emocional. He hecho 1500 cursos de inteligencia emocional y te explican cómo gestionarla, cómo canalizarla y cómo hacer absolutamente todo con
las emociones, pero siempre para salir de esa emoción y para ver cómo puedes salir de ahí o cómo puedes gestionarla. Pero yo lo que te quiero compartir es que tú realmente tengas el control de qué hacer en cada momento. Si ahora mismo no tienes tiempo o esa emoción te está frenando o limitando a tomar esas decisiones que sabes que querías tomar, que tengas el control de aparcarlas ahí, de seguir con tu plan estratégico, con tu fortaleza mental y tomando decisiones racionales que son las que te van a llevar por el mejor camino, y que cuando tú decidas intencionalmente hacer un trabajo emocional porque eres consciente de que una emoción es parte de tu cuerpo y que oprimirla no sirve para absolutamente nada y que solo te va a llevar consecuencias negativas, tú conscientemente hagas un trabajo emocional de analizar la emoción, de canalizarla, de sacarla de tu cuerpo, de gestionarla, de preguntarte de dónde viene, por qué, a dónde va y hacerte todas las preguntas que tengas que hacerte, que de hecho soy muy partidaria de hacer un trabajo emocional constante. Pero lo importante y la conclusión de este vídeo es que seas consciente de que tú tienes el poder de hacer eso y que no tenemos que ser hipersensibles con absolutamente todo lo que nos pasa, porque ahí le estamos dando el poder a todo lo externo y nunca tener nosotros el poder de sentir lo que realmente queremos sentir, de tomar las decisiones que queremos tomar alejada de nuestras emociones, que para algo tenemos una mente. Lo que nos separa de los animales es que tenemos conciencia y tenemos raciocinio, por lo cual podemos razonar de aquellas cosas que nos han pasado y tomar decisiones de manera racional que muchas veces están alejadas de nuestras emociones porque nos convienen más. Entonces vamos a dejar de actuar como animales siguiendo nuestros impulsos instintivos y vamos a empezar a tomar decisiones de manera consciente de cuál es la mejor decisión que podemos tomar ahora, siempre teniendo en cuenta de que las emociones son parte de nosotros y que también tenemos que dedicarle su tiempo para analizarla, observarla y hacer todo lo que tenemos que hacer. Así que dicho esto, no me enrollo más. Espero que te haya servido muchísimo este vídeo. Espero que realmente dejes de ser una persona hipersensible, no por mí, no por tu alrededor, sino por ti, porque a la persona a la que más le está perjudicando ser así es a ti. Así que dicho esto, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale un like y nos vemos en próximos vídeos. Chao.